quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Quebranta mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Hola, ¿cómo están? ¿Cuánto quisiéramos ser, no? Vaso nuevo. La historia de los alfareros es una historia bastante interesante, porque ponen el barro, la arcilla en el pedernal y van formando. Y cuando por alguna razón el objeto que están queriendo fabricar no sale como ellos lo desean, pues tienen que deshacerlo, tienen que otra vez derrumbarlo, volverlo a la nada y volver a rehacer la pieza como debe ser, ¿no? Hoy te quiero hablar acerca de, no sé, podemos llamar de varias maneras el título de este material. Podría ser como probados como Job, o el sufrimiento de los inocentes, como muchos le llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque en la historia bíblica hay muchas personas que han sufrido, uno, por hacer el bien, dos, por ser justos, tres, por decir la verdad, cuatro, por seguir al Señor. Y entonces uno dice, pero si yo soy bueno, muchos dicen, ¿no? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios me hace pasar por estas pruebas, por estas dificultades, por esta enfermedad, por qué sé yo, tanta cosa que a veces nos viene? Pues mira, en la Biblia hay historias de gente que pasó cosas bastante feas, algunas irreversibles, por haber sido fieles con el Señor. Mira, la primera persona, por ejemplo, que yo veo en la Biblia que sufrió daños por haber sido fiel con el Señor fue Abel. Abel ofreció un sacrificio agradable al Señor. ¿Y qué consiguió? Que su hermano lo mate. Podemos hablar más adelante de Noé. Noé, un hombre que vivía tranquilamente con su familia. Era la palabra dice que no era un hombre recto, un hombre justo delante del Señor. Y Dios lo escogió para construir un arca, en el cual se cree que tardó como unos 100 años en hacerla. Imagínate todo ese tiempo, las críticas que pudo haber recibido por ponerse a hacer un barco en un lugar donde nunca había llovido. Y él, ¿no? Diciendo, ¿por qué haces el arca? Porque va a caer un diluvio que va a destruir todo. Pues bueno, las burlas día tras día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, más o menos calculan que fueron como 100 años de ese emprendimiento, ¿no? Pero solamente él y su familia se salvaron. Abraham vivía tranquilamente en la casa de su familia, ¿no? en la tierra de su familia. Y Dios le dice de un momento a otro, vete de tu tierra y parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dio una dirección, no le dio un GPS para que él sepa para dónde iba a ir. Le dijo, vete, yo te voy a mostrar, paso a paso. Y el hombre salió y se convirtió en el padre de naciones. También podemos hablar de Jacob. Y los primeros problemas que tuvo Jacob fueron porque el Señor dijo, cuando él todavía ni había nacido,
dijo, ¿no? A Jacob amé, dijo, y a Esaú aborrecí. O sea que ya desde ahí empezaron los problemas para Jacob. Él nació, vamos a decir así, de segundo hijo, no tenía derecho a nada y tuvo que ingeniárselas para poder ganar la primogenitura. También podemos hablar de José. José, el hombre que después gobernó Egipto. Pero ¿cómo empezó? Dios le dio sueños. Dios le dio sueños de poder, de autoridad. Sin embargo, fue aborrecido por sus hermanos. Fue casi asesinado por ellos. Luego fue vendido como esclavo. El hombre de los sueños de grandeza llegó a Egipto y era el empleado del jefe de los eunucos en el palacio. Y luego, para completar la figura, terminó en la cárcel. Y después de aproximadamente 13 años de ese sufrimiento, Dios lo levantó y lo puso como segundo hombre en la tierra de Egipto, en el gobierno en el reino de aquel tiempo. Moisés, un hombre que pensó que iba tal vez gobernar Egipto, por un error defender a su pueblo, mató a un egipcio y huyó. Y estuvo 40 años en el desierto. Y luego el Señor lo llamó. Y estuvo otros 40 en el desierto, pero con el pueblo de Israel, sufriendo las cosas que el pueblo de Israel le hizo. Sin embargo, el hombre llegó hasta el final. ¿De quién más podemos hablar? De Josué y Caleb, de los 12 príncipes que Moisés envió a la tierra de Canaán para que puedan informar sobre la tierra. Los dos únicos que dieron un buen informe fueron ellos dos. Los otros dijeron, no, eso es tierra gigante, no van a comer vivos, somos como langostas. Y solamente Josué y Caleb dijeron, pan comido, nosotros los vamos a comer a ellos. No hay registros de lo que te voy a decir, pero me imagino que sufrieron de alguna manera el oprobio de los otros 10 príncipes que no opinaron igual que ellos. Porque Moisés no les pidió su opinión, les pidió un informe. Luego también podemos ir a los profetas, que por hablar la verdad recibida del Eterno, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron asesinados de una manera muy cruel. Entre ellos Daniel y sus 3 amigos, por ejemplo, que aunque fueron ellos llevados a Babilonia, también sufrieron persecución por ser lo que eran. Dice la Biblia que tenían un espíritu superior. Daniel no se salvó del foso de los leones, pero Dios los salvó en el foso de los leones. Sus 3 amigos no se salvaron del horno de fuego, pero el Eterno los salvó en el horno de fuego. El rey David, el Señor lo ungió como rey, pero no le dio una corona. Le dio problemas. Aparte que ya en su casa él tenía problemas. Era el 8º hijo y según algunos libros paralelos, libros históricos paralelos a la historia bíblica, dicen que David era hijo de otra mujer. Por eso que lo tenían relegado, lo tenían marginado, ¿sí? Cuando el profeta fue a la casa de Isaí, solamente llamó a sus 7 hijos. Y David en el campo, pastoreando el ganado. El 8º hijo, un nuevo comienzo. Podemos hablar también de Esther, la reina Esther. Mira lo que dice en Esther, capítulo 4, versículo 13, dice, te cuento un poco, la historia era que el reino que tenía gobernando a Israel, había un hombre que se había levantado y quería eliminar a todos los judíos. Y entonces Esther, estando como reina,
recibió, digamos, ¿no?, la petición de Mardoqueo, familiar de ella, para que pudiera, digamos, intervenir con el rey y pedirle que, ¿no?, que pueda abogar por la salvación del pueblo. Y entonces dice en Esther 4:13, entonces dijo Mardoqueo, y Esther le dijo, es que no puedo hacerlo, porque si yo entro al palacio sin que el rey me llame, me mata. O sea, es mi vida la que voy a poner en peligro. Entonces dice Mardoqueo, le respondió Esther diciéndole, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Era la única persona, vamos a decirlo así, entre comillas, que en ese momento podía tener acceso al rey. Y entonces, ¿cómo podemos decir? Dios, Mardoqueo, la pusieron en la encrucijada, que ella era la elegida para hacer esa obra, para poner en riesgo su vida por el pueblo. Y bueno, como empezamos hablando de Job, ¿no? De la misma manera, Job era un hombre, dice la palabra, en Job 1:8 dice, y Yahweh dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Siempre he dicho yo que ¿quién fue el que provocó la prueba de Job? ¿Fue Satanás? No, fue el Señor. El Señor le dijo a Satanás, míralo, a Job, mi muchacho, ese mi hijo es flor de muchacho. Y claro, le dio la pauta a Satanás que le diga, claro, porque tú lo proteges, si no lo proteges, a ver cómo te maldice. Y empezó toda la historia de Job. Gente justa, gente recta, gente, no diré buena, ¿no? Porque el Mesías dijo, no hay uno bueno. Pero gente que hacía lo correcto, gente que delante de los ojos del Señor era recta, era justa, sufriendo pruebas. Tú ahora estás pasando pruebas. Sabes que la mayoría de nosotros, si nos dicen, ¿querés una prueba? Nuestra primera reacción siempre es, no, no. Porque las pruebas nos quitan nuestra estabilidad, nos quitan nuestra comodidad. Y eso no nos agrada, no agrada a nadie. Pero la única manera en que el Señor pueda promovernos a otro nivel, si se puede llamar así, y que nosotros podamos ver, digamos, ¿no?, en qué momento de fe estamos viviendo. ¿Realmente confiamos en el Señor? ¿Realmente tenemos fe en Dios? Porque tener fe no es creer que Dios existe. Tener fe, como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Está hablando no de una creencia que podemos tener acerca del Eterno, de su creación, de sus milagros, del Mesías. No, no, no. Vivir por fe es actuar en obediencia a su palabra. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es vivir conforme a los mandamientos, a sus leyes. Y cuando empezamos a vivir conforme a sus mandamientos y sus leyes, es que vienen las pruebas. Porque hasta me parece escuchar al Señor, ¿no? Decir, mira, Satanás, mira a Ernesto, mira a Luis, mira a Jorge, mira, no sé, a Sancho, Pedro, Martín. Son mis hijos y están haciendo lo que yo les he dicho. Están obedeciendo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Y eso le da la pauta a Satanás, decirle, a ver, hacerlo sufrir, a ver si no te van a negar, a ver si no te van a aborrecer. Y entonces es que vienen las pruebas, ¿no? Como le vino a Abel, como le vino a Noé, como le vino a los profetas, como le vino a Daniel, a sus 3 amigos, a Job, a David, que David antes de recibir la corona, Dios le trajo un Goliat, no le trajo la corona. Y le dio como 13 años también, igual que José, de vivir bajo persecución, siendo el ungido como rey. Entonces, yo quiero animarte que si por alguna razón Dios permite que entres en un tiempo de prueba, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de escasez, en un tiempo aún de soledad, porque sabes que cuando tú empiezas a hablar de la palabra del Señor, aún las personas que se congregan contigo pueden alejarse y dejarte solo. Fíjate que la mayoría de las personas de las que te he comentado quedaron solas. Daniel entró solo al foso de los leones. Los 3 amigos de Daniel entraron solos al horno de fuego. David fue a enfrentar a Goliat solo. Noé, solo con su familia, construyó el arca. Y si hablamos de todos, pues es la misma historia. Esther entró al palacio sola, pero confiando en el Señor, obedeciendo lo que el Señor había ordenado. O sea, lo hicieron en fe. Eso es vivir por fe. Que aún en los tiempos de dificultad, tú no niegas al Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Pedrito? Que el enemigo ha pedido, dijo, para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte, que tu obediencia a mis preceptos no mengüen, sean firmes. Y el Señor en cada prueba que nos permite pasar, yo creo que Él vuelve a orar y dice, yo voy a orar para que Enrique, para que Luis, para que Ernesto, para que Jorge, para que Juan, para que Sancho, Pedro y Martín no les falte la fe. Porque eso es lo único que los va a sostener en la prueba. Así que si está en una prueba, dale gracias al Señor. Ora y confía de que Él te va a dar las fuerzas para poder resistir toda la prueba y luego ver su gloria. Porque después de la prueba siempre viene la gloria del Señor para tu vida y para bendición de otros. Que seas bendecido.